¿Y si te dijera que el milagro que llevas años esperando ya está ahí, frente a ti, pero inmóvil, esperando un solo paso de obediencia? ¿Y si te dijera que la razón por la que los cielos no se han abierto aún sobre tu vida no es porque Dios se ha olvidado de ti, sino porque tú no has dado ese paso que lo activa todo? ¿Y si te dijera que en el reino de los cielos los milagros no son premios para los fuertes ni recompensas para los justos, sino respuestas para los obedientes? ¿Te atreverías a caminar aunque no veas el suelo bajo tus pies? ¿Te atreverías a moverte cuando Dios dice, ve, aunque el camino aún no se haya abierto? Hoy estás a punto de descubrir un principio espiritual que ha transformado la vida de hombres y mujeres desde tiempos antiguos y puede transformar la tuya también. La obediencia, esa palabra sencilla pero tan poderosa, es la llave que abre puertas donde tú solo veías paredes. Es la semilla invisible que germina en forma de caminos nuevos, provisión inesperada y respuestas divinas. ¿Te has sentido estancado últimamente? ¿Has estado orando, clamando, buscando señales del cielo, pero todo sigue igual? Tal vez el cielo no está esperando otra oración tuya, sino un acto de obediencia que lo libere todo. Hoy vamos a hablar del tipo de obediencia que estremece el mundo espiritual. De esa obediencia que no espera a sentirse lista ni a tener todas las respuestas, sino que se lanza confiando en que Dios ya está en el otro lado, preparando la tierra que aún no ves. Y no es una obediencia ciega. Es una obediencia basada en confianza, en relación, en una palabra que no falla. Una obediencia que abre el mar como lo hizo con Moisés, que hace llover maná donde hay desierto, que desata cadenas como lo hizo en la cárcel de Pablo. Una obediencia que pone en marcha el cielo a tu favor. ¿Estás dispuesto a caminar en fe aunque aún no veas el milagro? Porque lo que muchos no saben es que los milagros no preceden a la obediencia. Los milagros la siguen. En los próximos minutos te voy a revelar cómo la palabra de Dios está llena de ejemplos vivos de personas comunes que desataron lo sobrenatural simplemente obedeciendo. Vas a ver que no necesitas más poder, ni más fe, ni más conocimiento. Solo necesitas dar ese paso que hasta hoy te ha costado, ese paso que tal vez sea pequeño para ti, pero gigante en el reino. Hoy no solo vas a aprender un principio espiritual, hoy vas a escuchar una voz que puede ser la respuesta a tu clamor. Vas a recibir claridad, dirección y sobre todo una convicción renovada de que lo que Dios prometió está más cerca de lo que imaginas. Pero para eso necesito que te comprometas desde ahora. Y te voy a pedir algo sencillo, pero profundamente significativo. Escribe en los comentarios paz en Cristo. Al hacerlo, estás declarando que tu corazón está listo para recibir. Estás dejando testimonio de tu fe y estás uniendo tu voz a la de miles que buscan esa misma revelación. Y si este mensaje ya ha tocado algo en tu corazón, dale me gusta ahora mismo, porque al hacerlo estarás empujando este video hacia más personas necesitadas. Estarás sembrando en la vida de otros la misma esperanza que tú estás buscando. Sí, tú puedes ser un canal para que otros reciban palabra viva, sanadora, transformadora. ¿Y sabes qué? Me siento orgulloso de ti por eso. Pocas personas entienden la importancia de ser parte activa de un ministerio digital, pero tú lo estás haciendo. Y eso dice mucho de tu corazón. Muchos de los que están viendo este video hoy no tienen una iglesia cerca, no tienen quien les predique o les enseñe. Por eso, este canal se ha convertido para ellos en un oasis espiritual. Y por eso te pido que participes, porque no estás solo. Esta es tu comunidad, tu altar, tu espacio sagrado. Ahora sí, antes de comenzar este viaje poderoso por las Escrituras, déjame decirte esto.
La penúltima enseñanza de hoy contiene una revelación que puede desbloquear una bendición detenida en tu vida. Así que quédate hasta el final. Abre tu mente, afina tu espíritu, porque este no es un video cualquiera. Este puede ser el mensaje que el Espíritu Santo preparó especialmente para ti hoy. Vamos a comenzar. Y lo que está por revelarse puede ser exactamente lo que tu alma llevaba tiempo necesitando. Número 1. Obedecer sin entender. Hay momentos en la vida donde Dios no da instrucciones claras ni explicaciones detalladas. Solo te llama y espera que respondas. No con argumentos, no con condiciones, sino con obediencia. Esa obediencia que parece ilógica para el razonamiento humano, pero que en el reino de Dios es una semilla de poder. Cuando obedeces sin entender, estás diciéndole a Dios: confío en ti más que en mis sentidos. Creo en tu palabra más que en mi lógica. Camino por fe, no por vista. Abraham es el ejemplo más contundente de esto. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde, ni cómo, ni qué pasaría en el camino. Solo le pidió obediencia. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó y caminó. No porque tenía un mapa, sino porque tenía una promesa. Esa es la diferencia entre los que caminan con Dios y los que se quedan esperando. Los primeros no necesitan verlo todo para moverse, solo necesitan oír su voz. ¿Cuántas veces has detenido tu avance porque no entiendes el porqué de lo que estás viviendo? ¿Cuántas bendiciones has retrasado porque estás esperando tener claridad absoluta antes de moverte? Dios no está buscando entendidos, está buscando obedientes, porque la obediencia no se basa en saber, sino en confiar. Hay milagros que no entiendes hasta que obedeces, caminos que no se abren hasta que das el primer paso, y señales que no aparecen hasta que avanzas en dirección de la palabra. En la ciencia, esto es como el fenómeno de la resonancia. Una partícula no reacciona hasta que entra en contacto con una frecuencia específica. Así también, hay promesas que están suspendidas en el mundo espiritual, esperando que tu fe entre en sincronía con la voluntad de Dios. ¿Y cómo se logra esa sincronía? Obedeciendo, no razonando, no negociando, obedeciendo. Obedecer sin entender es como sembrar en tierra seca. A simple vista parece inútil. Pero Dios no te llamó a mirar la tierra, sino a confiar en la semilla. Él es quien manda la lluvia, tu parte es sembrar. El pueblo de Israel dio vueltas alrededor de Jericó sin entender qué estaban haciendo. No tenían armas suficientes, no sabían cuánto tiempo tardaría. Solo obedecieron, día tras día, sin ver cambios. Pero el séptimo día, en el momento justo, los muros cayeron. ¿Por qué? Porque la obediencia silenciosa tiene un poder que el enemigo no puede resistir. No necesitas hacer ruido. Necesitas fidelidad. Y si tu milagro no ha llegado porque no has dado esa vuelta en silencio que Dios te pidió, y si lo único que te separa de tu liberación es una instrucción sencilla que aún estás evaluando demasiado, Jesús le dijo al ciego: ve, lávate en el estanque de Siloé. No le explicó el proceso, solo le dio una dirección. El milagro no vino con el toque, vino con el paso. El ciego fue, se lavó y vio. Así de simple, pero tan profundo. Obedecer sin entender es un acto de entrega total, es soltar el control, es mirar al cielo con el corazón temblando y decir: aunque no lo entienda, confío en ti, Señor. Esa oración tiene un peso en el reino que las explicaciones humanas jamás podrán igualar. Y es allí donde Dios se glorifica, en el espacio entre tu duda y tu paso, porque cuando obedeces sin entender, estás reconociendo que Él es Dios y tú no. Estás poniendo tus pasos en manos eternas.
Estás diciendo con tu vida que aunque todo a tu alrededor parezca contradictorio, tú decides creer. Como una madre que carga a su hijo mientras llora, aunque él no entienda el camino. Así Dios te está llevando, aunque no entiendas. Y si tan solo obedeces, verás lo que hoy no puedes imaginar. Verás la razón detrás del silencio. Verás que detrás de cada "no lo entiendo" había un "yo sabía lo que hacía" en la agenda de Dios. Porque los milagros más profundos no se dan cuando entiendes todo, sino cuando confías en medio de nada, cuando obedeces sin garantías, cuando caminas aunque no haya mapa. Número 2. La fe se demuestra con acciones. Santiago 2:17. La fe no es solo un pensamiento bonito ni una declaración emocional. La fe verdadera se manifiesta en decisiones concretas, en pasos firmes, en actos visibles que desafían la lógica, pero que honran la voz de Dios. Como lo dice la palabra en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No importa cuánto digas que crees, si no estás obedeciendo, no estás creyendo. Hay muchas personas que oran, ayunan, claman con lágrimas, pero siguen atadas a la inacción. Esperan que Dios haga algo primero para luego responder. Pero en el reino es al revés. Es tu respuesta la que activa el mover divino. No se trata de sentir fe, sino de actuarla, de demostrarla, de ponerla a caminar. Imagina una semilla. Puedes creer que es buena, que dará frutos, que tiene vida dentro de ella. Pero si no la siembras, si no la cubres de tierra y la riegas, jamás verás el árbol crecer. Así es la fe. Por sí sola, sin acción, es como una semilla abandonada sobre el escritorio, llena de potencial, pero estéril en la práctica. ¿Cuántas veces has dicho que crees, pero has actuado como si Dios no fuera a responder? ¿Cuántas promesas has retrasado porque tu fe no ha dado el siguiente paso? No es la declaración lo que mueve montañas, es la obediencia. Es levantarte cuando todo en ti quiere rendirse. Es perdonar aunque el corazón duela. Es sembrar aunque tengas poco. Es predicar aunque tiemble tu voz. Es caminar hacia el mar como Moisés, no porque el mar ya esté abierto, sino porque Dios dijo, marcha. La fe sin obras es como un cuerpo sin alma. Está ahí pero no vive. Es solo apariencia, es solo teoría. Pero cuando la fe se mezcla con obediencia, se vuelve fuego, se vuelve motor, se vuelve un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Piensa en Noé. Le creyó a Dios cuando no había una sola nube en el cielo. Construyó un arca durante años, siendo objeto de burla. ¿Por qué? Porque su fe no era un pensamiento, era una acción. Clavó cada tabla como un acto de obediencia. Cada golpe de martillo era una predicación silenciosa al mundo. Yo creo lo que Dios ha dicho, aunque nadie más lo vea. Esa es la fe que transforma realidades. La que no se queda en ideas, sino que se transforma en conducta, que transforma tu día a día, tus decisiones, tu manera de hablar, de tratar a los demás, de administrar lo que tienes. Porque donde hay fe verdadera, hay obediencia constante. Y esto no es emocionalismo. La ciencia del comportamiento humano ha demostrado que nuestras creencias más profundas no se revelan en lo que decimos, sino en lo que hacemos bajo presión. Lo que decides cuando tienes miedo, cuando estás cansado, cuando nadie te ve, eso revela tu fe real. Por eso, Dios no te pide que sientas más, te pide que obedezcas más, que tu próxima decisión sea un reflejo de tu confianza en Él, que tu próximo paso lleve el peso de una fe viva, activa, con propósito. ¿Estás esperando a que Dios te dé fuerza para moverte o estás dispuesto a moverte para que Él te dé fuerza? Porque a veces el milagro está del otro lado de una puerta que solo se abre con la llave de tu obediencia. No esperes sentir seguridad total. No esperes que todo sea claro. La fe no necesita claridad, necesita dirección. Y si Dios ya habló,
esa es toda la dirección que necesitas. Recuerda esto, cada acto de obediencia es una declaración en el cielo. Es tu espíritu diciéndole al universo: yo creo en lo que no veo, confío en lo que Dios prometió, camino hacia lo que Él dijo, aunque mis ojos no lo vean aún. Y cuando haces eso, cuando tu fe se traduce en acción, el cielo responde, porque Dios honra al que le cree, pero especialmente al que actúa en consecuencia. Número 3. Milagros que solo vienen después del paso. Hay milagros que están detenidos, no porque Dios no los quiera dar, sino porque tú aún no has dado el paso que los desata. En el reino de Dios, el orden importa. Hay un principio que se repite una y otra vez en las Escrituras. Primero la obediencia, luego el milagro. Pedro no caminó sobre el agua mientras estaba en la barca. No fue la presencia de Jesús sobre el mar lo que sostuvo sus pasos. Fue la decisión de salir de la barca, de exponerse, de arriesgarlo todo, lo que activó lo sobrenatural. El milagro no vino cuando Jesús habló, sino cuando Pedro obedeció. ¿Y tú? ¿Sigues esperando que el agua se convierta en tierra firme antes de moverte? Tal vez Dios te está llamando a salir de tu comodidad antes de que veas la confirmación. El mismo patrón se repite en la historia de los 10 leprosos. Jesús no los sanó en el instante. Les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Solo en el camino, mientras obedecían, fueron sanados. Eso significa que caminaron aún enfermos, aún manchados, aún rechazados, pero creyeron en una palabra que parecía anticipada. Y fue esa obediencia la que trajo la restauración. ¿Te atreverías tú a caminar aún con las heridas abiertas, confiando en que la sanidad vendrá mientras caminas? Este principio no es una excepción, es una ley espiritual. Es como el principio de la electricidad. La corriente solo fluye cuando el circuito se cierra. Tu obediencia es el interruptor que completa el circuito entre la promesa y el cumplimiento. Sin ese acto de fe, la energía divina está lista, pero no fluye. Dios no bendice la pasividad espiritual. Él responde a la fe que camina, a la obediencia que se lanza, a esa fe que se atreve a cruzar el río sin saber nadar, solo porque Dios dijo: crúzalo. Josué y el pueblo de Israel lo entendieron. Cuando llegaron al Jordán, no se abrió mágicamente desde lejos, no. El río solo se detuvo cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua. Fue el contacto de la obediencia lo que detuvo la corriente. Esa imagen es poderosa. Dios no les pidió que lo entendieran, sino que lo pisaran. ¿Cuántas veces has esperado que el río se detenga antes de acercarte? ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo a mojarte los pies? La obediencia es un acto de confianza que precede al milagro. Nunca es al revés. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para el corazón humano, porque preferimos la seguridad, las garantías, el control. Pero el reino no funciona así. Funciona por fe. Funciona por dependencia. Funciona por pasos arriesgados en dirección a lo que Dios dijo. La neurociencia ha comprobado que nuestros actos voluntarios son capaces de reconfigurar los caminos neuronales, creando nuevas rutas de pensamiento. En lo espiritual ocurre algo similar. Cada vez que obedeces, aunque tengas miedo, estás abriendo nuevos caminos espirituales que antes no existían. Estás trazando rutas donde otros solo ven obstáculos. Estás creando espacio para que lo invisible se vuelva tangible. Obedecer antes del milagro es como sembrar antes de ver la cosecha. Es mirar una tierra vacía y confiar en que algo va a brotar. Es cocinar para una familia aún no restaurada. Es preparar espacio para un trabajo que aún no se abrió. Es proclamar sanidad mientras el dolor persiste. Pero ese tipo de fe mueve el corazón de Dios. ¿Y si tu milagro está esperando un acto pequeño pero decisivo? ¿Y si ese llamado que llevas posponiendo es la llave para abrir puertas nuevas en tu vida?
Recuerda que los mayores testimonios comienzan con pasos temblorosos. Ningún héroe de la fe tuvo certezas humanas. Lo que tuvieron fue obediencia radical. Lo que tuvieron fue disposición. Así que, si sientes que el cielo está en silencio, si estás esperando una respuesta que no llega, tal vez la instrucción ya fue dada. Tal vez lo que falta no es más oración, sino más obediencia, porque hay milagros que no bajan del cielo hasta que tú te mueves en la tierra. Número 4. Cuando obedeces, te alineas con el cielo. La obediencia no es una simple reacción a una orden divina. Es un acto profundo de sintonía espiritual. Cuando obedeces, entras en frecuencia con el cielo. Tus pasos, tus palabras, tus decisiones empiezan a resonar con la voluntad de Dios. Es como una orquesta que, al afinarse con su director, produce armonía celestial. Y cuando hay armonía con el cielo, lo sobrenatural fluye sin resistencia. No se trata de sumisión ciega ni de obedecer por miedo. Se trata de conexión, de reconocer que su camino, aunque a veces misterioso, es perfecto. Obedecer no es perder libertad, es caminar en la verdadera libertad, la que viene al saber que estás donde debes estar, haciendo lo que fuiste llamado a hacer bajo la cobertura de una voluntad que te ama. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida está fuera de ritmo? ¿Has sentido que haces de todo, pero nada fluye como debería? Puede que no estés desalineado con tus metas, sino con el cielo. Y en el momento que te alineas, todo comienza a fluir. Jesús dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió». Esa frase es una declaración de propósito, pero también de fuente. Para él, obedecer no era una carga, era su alimento, su satisfacción, su fuerza. Cuando obedeces, no solo honras a Dios, te nutres espiritualmente, recibes dirección, paz, gozo. Aún en medio de tormentas, la obediencia te pone en posición. Es como mover una antena hasta que capta la señal. Una vez que entras en la zona correcta, todo cambia. No necesitas esforzarte más, solo permanecer conectado. Muchos cristianos oran sin cesar, pero lo hacen desde un lugar de desalineación y por eso se sienten frustrados. Pero una simple acción obediente puede reconectar todo. Puede cambiar tu atmósfera espiritual, puede abrir puertas que el esfuerzo humano jamás abriría. Veamos un ejemplo. El profeta Elías le dio una instrucción a la viuda de Sarepta. Le pidió que primero hiciera una torta para él, antes de hacerla para ella y su hijo. Ella estaba a punto de morir. Solo tenía un poco de harina y aceite, pero obedeció, y al hacerlo, se alineó con el cielo. Su casa fue sostenida sobrenaturalmente en medio de la escasez, no por magia, sino por obediencia. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo pequeño, pero tu lógica te convenció de que era un mal momento? ¿Cuántas provisiones has perdido porque no te alineaste con lo que Él estaba haciendo en ese instante? Obedecer es rendirse a un plan mayor. Es dejar de luchar contra las corrientes del Espíritu. Es decir, Señor, que se haga tu voluntad, aunque no la comprenda completamente. Y esa actitud es la que abre los cielos. Desde el punto de vista científico, los seres humanos estamos diseñados para sincronizarnos. El fenómeno de la coherencia cardíaca, por ejemplo, demuestra cómo el cuerpo entra en estado de equilibrio cuando respiramos en cierto ritmo. En lo espiritual sucede algo similar. Cuando tu corazón se alinea con Dios, tu vida entera entra en coherencia. Tus decisiones ya no son impulsivas, tus pensamientos no son caóticos, tu alma se estabiliza y eso te prepara para recibir con plenitud. El apóstol Pablo también lo vivió. Cuando obedeció al llamado de predicar a los gentiles, no todo fue fácil, pero fue ahí donde se desató una de las misiones más poderosas del Nuevo Testamento. Su obediencia no solo cambió su destino, cambió la historia de la iglesia.
Y si tu obediencia no solo te afecta a ti, sino que está conectada al destino de otros. Y si tu sí a Dios es la llave que abrirá la puerta de alguien más. Esto es algo que debemos tener presente. Dios no necesita tu obediencia para ser Dios, pero tú sí la necesitas para ver su gloria, no porque Él sea débil, sino porque ha decidido moverse en colaboración contigo. Él quiere asociarse con tu obediencia para manifestar su poder. Así que cuando obedezcas, hazlo con gozo, con honra, con la certeza de que cada paso en alineación con el cielo es un paso que te acerca a tu propósito eterno. Porque en el reino, obedecer no es solo seguir instrucciones, es bailar al ritmo de la voluntad perfecta de Dios. Número 5. Lo que parece pequeño puede abrir lo imposible. En el reino de Dios, nada es insignificante cuando nace de la obediencia. Hay actos tan simples, tan pequeños a los ojos humanos, que fácilmente podríamos ignorarlos. Pero para Dios, esos gestos ocultos, humildes, silenciosos, pueden convertirse en la llave que abre dimensiones enteras de bendición, porque no es el tamaño del acto, sino el peso espiritual que lleva cuando se hace bajo su dirección. Mira a Moisés, un hombre con un pasado manchado, temeroso, tartamudo y con un bastón en la mano. Sí, un simple pedazo de madera. Pero cuando Dios le dijo, levanta la vara, y Moisés obedeció, ese pequeño objeto se convirtió en una herramienta de poder. El Mar Rojo no se abrió con armas, ni con gritos, ni con ejércitos. Se abrió con la obediencia de un hombre que levantó lo poco que tenía cuando Dios se lo pidió. ¿Qué es eso que Dios ya puso en tu mano, pero tú menosprecias? Y si esa pequeña acción que estás ignorando es la llave de un milagro mayor. Recuerda al muchacho con 5 panes y 2 peces. Era poco, ridículo incluso, frente a una multitud hambrienta. Pero cuando lo entregó, Jesús lo multiplicó. No por la cantidad, sino por la disposición. Porque ese niño no dio lo que le sobraba, dio lo que tenía. Y Dios siempre se mueve sobre aquello que se pone en sus manos con fe. La obediencia no siempre se ve gloriosa. A veces se manifiesta en pedir perdón cuando tu orgullo te lo impide, en apagar una conversación tóxica, en apagar una pantalla para orar, en sembrar una semilla cuando estás contando tus últimas monedas, en llamar a alguien para decirle, estoy aquí para ti. Actos que el mundo no aplaude, pero que el cielo registra. Desde la perspectiva de la física cuántica, se ha descubierto que partículas diminutas pueden generar efectos enormes al activar ciertas reacciones en cadena. Lo que parece invisible puede desatar movimientos de gran magnitud, y así actúa Dios. No necesita tus fuerzas, necesita tu obediencia. Un susurro tuyo, cuando nace del corazón correcto, puede producir terremotos espirituales. Y si el milagro que estás esperando no necesita una gran demostración de fe, sino una simple acción de obediencia. Y si ya estás más cerca de lo que piensas, pero estás ignorando el paso pequeño que puede romperlo todo. Zacarías 4:10 dice, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? En otras palabras, no subestimes los comienzos humildes. No minimices las decisiones discretas, porque a los ojos de Dios, lo pequeño hecho con fe se vuelve grande. Noé no salvó a la humanidad en un día. Martilló día tras día, una tabla tras otra, y cada golpe era una declaración profética. Cada clavo era obediencia encarnada. El milagro del arca no fue repentino, fue acumulativo. Y así ocurre en tu vida. Cada pequeña obediencia suma, cada acto escondido cuenta, cada decisión silenciosa prepara el terreno para lo imposible. Jesús observaba a los ricos dando grandes ofrendas en el templo, pero solo una mujer llamó su atención, una viuda que dio 2 moneditas, lo poco que tenía. ¿Por qué? Porque lo pequeño, cuando nace de un corazón rendido, tiene un valor eterno. Y tú,
Tú has estado esperando grandes momentos, luces, confirmaciones, aplausos. Pero tal vez Dios te está pidiendo algo muy simple hoy. Algo que parece insignificante, pero que, cuando lo obedezcas, romperá estructuras invisibles que han detenido tu avance. Porque en el reino, el tamaño no determina el impacto. La obediencia sí. Así que abre tus ojos, examina tu vida, pregúntate, ¿qué paso pequeño me está pidiendo Dios hoy? Y hazlo, aunque parezca nada, aunque nadie lo vea, aunque no te sientas listo, porque ese paso, por más simple que sea, puede ser el detonante que abra lo que parecía imposible. Y cuando lo hagas, verás que Dios siempre estuvo esperando tu sí, no por lo que tienes, sino por lo que Él puede hacer cuando lo entregas. Número 6. Dios honra al que le cree. Cuando decides creerle a Dios por encima de tus circunstancias, por encima de tus emociones, por encima de lo que dicen los demás, te conviertes en un imán para su favor. Hay una honra especial que el cielo derrama sobre aquellos que eligen confiar cuando todo grita, no se puede. La fe obediente no siempre tiene estabilidad emocional, pero siempre tiene determinación espiritual. Dios no se impresiona por títulos, ni por talentos, ni por apariencias. Él escudriña el corazón. Y cuando encuentra uno que, aun temblando, dice, sí, Señor, yo creo, su gloria se manifiesta. Es como si dijera, aquí puedo derramar mi poder, aquí puedo hacer algo grande. Mira a Josué. Estaba ante una ciudad fortificada, Jericó, con muros impenetrables. Y Dios le dio una estrategia que parecía absurda, dar vueltas en silencio por 7 días. No era una técnica militar, no tenía sentido lógico, pero Josué creyó y obedeció. Y cuando completó el último círculo, los muros cayeron, no por la fuerza, no por el ruido, por la fe. Y si la batalla que estás enfrentando no necesita fuerza, sino obediencia, y si tus muros están a punto de caer, pero necesitas completar ese último paso que parece inútil, Dios honra la fe que camina sin entender, pero también la fe que persevera cuando no hay señales, la fe que, aunque no siente nada, se levanta cada mañana diciendo, hoy también creo. Esa fe atrae milagros, esa fe sostiene casas, esa fe transforma generaciones. En Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, encontramos un patrón. Todos obedecieron. Abraham salió. Sara creyó. Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón. Rahab escondió a los espías. Cada uno hizo algo. Su fe no fue pasiva, fue activa. Y esa acción, nacida del creer, fue lo que los hizo inolvidables para el reino. Desde la neurobiología, sabemos que el cerebro responde con liberación de dopamina y serotonina cuando una persona actúa alineada con su propósito. La fe obediente no solo transforma lo espiritual, también estabiliza lo emocional y refuerza la convicción interna. Es como si el alma se alineara por completo con su diseño original. ¿Has notado que cuando confías en Dios con firmeza, aunque todo esté en contra, sientes paz? Eso no es casualidad, es honra divina manifestándose en tu interior. Es el sello del Espíritu Santo diciéndote, estoy contigo. También vemos este principio en la historia del centurión romano. No era parte del pueblo de Israel, no tenía tradición religiosa, pero le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi siervo sanará. Esa fe que no necesitó ver, que no pidió confirmación, que no exigió explicación, fue honrada al instante. Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el milagro ocurrió a distancia, sin toque, sin proceso, solo porque alguien creyó. Dios sigue buscando esa fe hoy, en ti, en tu casa, en tu historia. Fe que obedece aún sin sentir. Fe que se mantiene firme cuando todo tiembla.
Fe que dice amén a una promesa, aunque parezca lejana, y no importa cuántas veces hayas dudado en el pasado. Hoy puedes decidir creer otra vez. Hoy puedes levantar tu voz y tu vida como una declaración: yo creo, aunque aún no lo vea. Yo confío, aunque no lo entienda. Yo obedezco, porque sé quién es mi Dios. Dios honra al que le cree. No con pequeños gestos, sino con manifestaciones gloriosas, con provisiones inesperadas, con protección divina, con paz que sobrepasa el entendimiento, con caminos que nadie más podría abrir. Así que decide hoy no solo creer, sino demostrar que crees, con tu obediencia, con tu disposición, con cada paso que des a partir de este momento. Porque cuando eliges confiar, estás diciendo al cielo: cuenta conmigo. Y el cielo responde: prepárate, porque viene algo grande. Número 7. La obediencia rompe ciclos. Hay ciclos en la vida que se repiten una y otra vez, fracasos que vuelven, puertas que no se abren, relaciones que se rompen, estancamientos que desgastan el alma. Muchos oran, ayunan, claman, pero siguen atrapados en la misma secuencia. Lo que no siempre se entiende es que esos ciclos no se rompen con más esfuerzo humano, sino con decisiones espirituales. Y una de las más poderosas es la obediencia radical a la palabra de Dios. Hay cadenas invisibles que solo se quiebran cuando tú eliges hacer lo que Dios dice, aunque te cueste, aunque vaya en contra de lo que aprendiste, aunque no entiendas por qué. La obediencia no solo es una acción, es una declaración de guerra contra lo que te quiere mantener atado. El pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años, no por falta de dirección, sino por desobediencia. Tenían promesa, tenían provisión, tenían presencia divina, pero les faltaba algo clave: la disposición de obedecer sin cuestionar. Y por eso muchos murieron sin ver la tierra prometida. No fue el enemigo quien los detuvo, fue su falta de obediencia. Y si no es el diablo quien está cerrando tus caminos, sino una decisión que te estás negando a tomar, obedecer rompe ciclos, porque corta con lo viejo y da entrada a lo nuevo. Cada vez que haces lo contrario a lo que la carne te pide, estás quebrando una cadena. Cada vez que eliges perdonar cuando podrías vengarte, estás cerrando una puerta al enemigo. Cada vez que siembras generosidad donde antes reinaba la avaricia, estás abriendo una nueva ruta de provisión. La psicología conductual lo confirma. Los hábitos se rompen con decisiones conscientes y repetidas, pero en lo espiritual, esa decisión debe estar alineada con la palabra. No basta con cambiar por cambiar. La transformación viene cuando te alineas con el diseño original de Dios para ti. Mira la historia de Jonás. Dios le dio una instrucción clara: ve a Nínive, pero él huyó en la dirección opuesta. La desobediencia lo llevó a una tormenta, a un naufragio y finalmente al vientre de un gran pez. ¿Por qué? Porque cuando desobedeces no solo detienes tu avance, entras en ciclos de corrección. Dios te ama tanto que no te dejará cómodo en el error, pero la salida no es más lucha, es más obediencia. Y en el momento en que Jonás se rindió, en ese instante fue liberado. Su ciclo se rompió con una oración sencilla: haré lo que me pediste. ¿Estás viviendo una tormenta que podría terminar si tan solo decidieras obedecer? ¿Y si la salida de tu crisis no es otra estrategia, sino un acto de rendición? Recuerda, obedecer no siempre evita el dolor, pero sí evita el estancamiento. A veces, Dios permite que sintamos el peso de nuestras decisiones para que reconozcamos su voz con más claridad. No para castigarnos, sino para enseñarnos. Y cada vez que elegimos su camino sobre el nuestro, una puerta se cierra al pasado y otra se abre hacia un futuro diferente. Jesús
rompió el ciclo del pecado y la muerte con un acto supremo de obediencia, la cruz. Dice Filipenses 2:8 que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Su obediencia quebró lo que parecía inquebrantable. Y si Él es tu modelo, entonces tú también tienes acceso a esa gracia transformadora. El enemigo quiere hacerte creer que estás atrapado, que no hay salida, que esto es todo lo que puedes vivir. Pero el cielo te dice hoy, no estás atrapado, solo necesitas obedecer. Esa conversación pendiente, esa renuncia que llevas postergando, ese paso que sabes que es correcto, pero que te da miedo. Es ahí donde comienza tu liberación. No subestimes el poder de una decisión. Los grandes ciclos se rompen con pequeños actos de obediencia. No necesitas entender el proceso, solo dar el paso. Y cuando lo hagas, el ciclo se romperá. Las cadenas caerán y comenzarás a caminar en una dirección que no solo es nueva, sino libre. Porque en el reino de Dios, obedecer no es perder control, es recuperar tu verdadera identidad. Número 8. El primer paso no necesita garantías. Uno de los grandes errores de nuestra generación es creer que necesitamos tener todo claro para comenzar, que antes de movernos debemos ver el camino completo, las señales iluminadas, la confirmación absoluta. Pero Dios no trabaja así. Él no entrega el mapa entero, Él entrega una instrucción y espera una respuesta. En su reino, la fe no se alimenta de garantías humanas, se alimenta de obediencia inmediata. Cuando Dios llamó a Abraham, no le dio una hoja de ruta, solo le dijo: «Sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré». Ni siquiera le dijo cuál, solo que saliera. Abraham tuvo que dejar lo conocido, lo seguro, lo lógico, por una promesa invisible. Y fue ese primer paso, sin garantías, lo que lo convirtió en el padre de la fe. ¿Qué estás esperando para moverte? ¿Una señal más? ¿Una voz más fuerte? ¿Una confirmación que calme todos tus miedos? Tal vez Dios no te ha dado más información porque lo que necesitas no es más claridad, es más obediencia. El primer paso, aunque sea tembloroso, tiene un poder espiritual inmenso. Es el acto de rendición que el cielo necesita para empezar a obrar. Porque Dios no está esperando perfección, está esperando disposición. Él no necesita que veas todo, necesita que confíes en Él lo suficiente como para comenzar. Desde la ciencia del comportamiento humano, sabemos que las grandes transformaciones comienzan con decisiones pequeñas y repetidas. El cerebro responde más al movimiento que a la intención. Puedes pensar todo el día en cambiar, en avanzar, en obedecer, pero si no das el primer paso, tu vida no se moverá ni un milímetro. Espiritualmente ocurre lo mismo. Las intenciones no mueven el cielo, las decisiones sí. Moisés tuvo que levantar su vara antes de ver el mar abrirse. Josué tuvo que pisar el Jordán antes de ver el agua detenerse. Pedro tuvo que salir de la barca antes de caminar sobre las olas. Ninguno de ellos tenía garantía del resultado. Solo una palabra, una voz, una promesa. Y con eso fue suficiente. ¿Y si estás esperando garantías que Dios nunca prometió darte? ¿Y si el milagro no está al comienzo del camino, sino al final de tu primer paso? La fe verdadera no es ausencia de miedo, es obediencia a pesar del miedo. No es ver el camino, es confiar en quien lo diseñó. Es como caminar por un sendero en la niebla. Solo puedes ver unos pocos pasos delante de ti, pero si sigues avanzando, el camino se revela conforme caminas. Así es el proceso espiritual. Hay personas que llevan años detenidas porque están esperando sentirse listas. Pero lo cierto es que nadie se siente listo para obedecer cuando lo que Dios pide es grande. Nadie se siente completamente preparado para dejar una relación tóxica, comenzar un ministerio, abrir una empresa con propósito, perdonar una traición o dar un paso de fe en medio del dolor.
el alma tiembla, pero la fe se mueve. Y cuando decides moverte sin garantías, sin ver el final, estás haciendo la declaración más poderosa del reino. Confío más en tu palabra que en mi lógica, más en tu voz que en mi miedo, más en tu promesa que en mi percepción. El primer paso puede ser pequeño en distancia, pero es enorme en impacto. Es el paso que cambia la atmósfera, que interrumpe el patrón del enemigo, que desactiva la parálisis del alma, que abre puertas donde antes solo había muros. Mira a María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció lo imposible, su respuesta fue simple: hágase conmigo conforme a tu palabra. No pidió detalles, no pidió garantías, solo se rindió. Y esa obediencia activó la mayor historia de redención de la humanidad. Así que hoy, no esperes más, no sigas aplazando lo que sabes que Dios ya te pidió. Da el primer paso, aunque no veas todo, aunque duela, aunque no entiendas, porque en ese paso sin garantías comienza el camino hacia lo sobrenatural. Y Dios estará contigo en cada tramo del trayecto, porque Él no promete explicarte todo, pero sí promete no soltarte nunca. Número 9. Jesús obedeció hasta la cruz. Filipenses 2:8. En el corazón del Evangelio hay una verdad que lo sostiene todo. Jesús no solo vino a predicar, a sanar o a enseñar, vino a obedecer, y no fue una obediencia parcial, cómoda o temporal, fue una obediencia total, radical, hasta las últimas consecuencias. Como lo dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria. No porque lo necesitara, sino porque tú lo necesitabas. Y cada paso que dio en la tierra fue una elección consciente de rendirse al plan del Padre. Podía haber evitado el dolor, la traición, el sacrificio, pero eligió obedecer. ¿Por qué? Porque sabía que la gloria no se alcanza sin rendición, que el propósito no se cumple sin entrega, que la victoria no llega sin obediencia. Su obediencia no fue un momento, fue un estilo de vida, desde que dijo sí al dejar el cielo hasta que exclamó: consumado es en la cruz. Cada palabra, cada milagro, cada silencio, cada lágrima, todo fue fruto de una voluntad sometida al Padre. Él mismo lo dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer al Padre. ¿Qué pasaría si tú también decidieras obedecer así? ¿Cómo sería tu vida si cada decisión estuviera anclada no en lo que sientes, sino en lo que Dios quiere? Jesús no obedeció porque era fácil, sino porque era necesario. Y si Él, siendo perfecto, eligió someterse, ¿cuánto más tú y yo? La obediencia duele, desgarra, cuestiona tu ego, te pone de rodillas, pero también te eleva, te libera, te alinea con un propósito eterno que no se puede alcanzar de otra manera. La cruz no fue un accidente, fue una misión, fue el resultado directo de una obediencia inquebrantable. Jesús pudo haber llamado legiones de ángeles, pudo haber abandonado la misión en Getsemaní, pero eligió decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase cambió la historia de la humanidad. La neurociencia nos enseña que el autocontrol se fortalece cada vez que decidimos conscientemente actuar en contra de los impulsos momentáneos. Jesús vivió en carne propia esa batalla. Fue tentado, fue traicionado, fue humillado, pero en cada momento eligió obedecer y con ello modeló el camino para ti. Un camino donde la obediencia no es esclavitud, sino libertad. No es debilidad, sino poder. Y hay algo más profundo aquí. La obediencia de Jesús abrió el camino para tu salvación, pero tu obediencia puede abrir el camino para la salvación de otros. Cuando decides perdonar, amar, servir, permanecer, estás reflejando a Cristo, estás predicando sin palabras.
Estás llevando luz a lugares donde antes reinaba la oscuridad. Y si tu mayor impacto espiritual no está en lo que sabes, sino en cómo obedeces. Y si el milagro que otros necesitan depende de tu sí a Dios. Jesús no solo obedeció, lo hizo con gozo. Dice Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, porque sabía que lo que venía después valía el precio. Y tú también tienes un gozo delante de ti, una promesa, una recompensa eterna, un propósito que va más allá del dolor momentáneo. Tu obediencia puede ser incómoda hoy, pero gloriosa mañana. Puede doler ahora, pero traer vida después. Porque en el reino de Dios, cada renuncia en la tierra produce frutos en el cielo. No estás solo en este llamado. Jesús ya caminó ese camino. Y ahora te extiende su mano, no para exigirte, sino para acompañarte. No para culparte, sino para fortalecerte. Para decirte, yo sé lo que es obedecer cuando duele. Yo sé lo que es seguir adelante cuando todo dentro de ti quiere retroceder. Pero también sé lo que viene después. Resurrección, poder, gloria. Así que, si sientes que Dios te está pidiendo algo difícil, recuerda la cruz, no como un símbolo de derrota, sino como el mayor acto de obediencia, el más poderoso, el más transformador, y sigue caminando, aunque duela, porque detrás de tu obediencia hay una resurrección esperándote. Número 10. Obedecer trae paz, aunque no veas resultados inmediatos. Vivimos en una cultura que exige resultados rápidos. Si no ves frutos pronto, te desanimas. Si no hay señales visibles, dudas. Si no hay cambios evidentes, piensas que Dios se ha olvidado de ti. Pero en el reino, el tiempo no es el enemigo. Es el escenario donde se prueba la fidelidad. Y la obediencia, aunque no dé resultados inmediatos, siempre trae paz. Porque cuando obedeces, te alineas con la voluntad de Dios, y ahí es donde el alma encuentra reposo. Obedecer no significa que todo se resolverá al instante. Significa que estás caminando por el camino correcto, incluso si las flores aún no han brotado. Es como sembrar en una tierra silenciosa. No oyes nada, no ves nada, pero sabes que algo está ocurriendo bajo la superficie. Así es el proceso espiritual. Lo que no se ve no significa que no está vivo. Jesús vivió esto muchas veces. Sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó. Enseñó verdades profundas y muchos lo abandonaron. Oró en Getsemaní y el cielo guardó silencio. Sin embargo, jamás dejó de obedecer. ¿Por qué? Porque sabía que la paz no depende del aplauso externo, sino del testimonio interno de saber que estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Has estado obedeciendo y te preguntas por qué no ves cambios aún? ¿Sientes que estás sembrando en vano porque el entorno no se transforma? Déjame decirte esto: nada que se haga en obediencia se pierde. Cada paso que das, cada decisión que tomas conforme a la palabra es registrado en lo invisible, y aunque el resultado tarde, la paz llega de inmediato. La ciencia nos enseña que el sistema nervioso responde de forma positiva a los actos que están en armonía con nuestros valores más profundos. Cuando vives dividido entre lo que sabes que debes hacer y lo que terminas haciendo, tu alma se fragmenta. Pero cuando obedeces, incluso con dudas, tu mente y tu espíritu entran en coherencia. Y en ese estado, la paz no es un sentimiento fugaz, es un ancla. Paz no es ausencia de conflicto, es presencia de propósito. Es saber que, aunque la tormenta esté activa, tú estás en el barco con Jesús. Es poder decir como Él, en medio de la noche: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No porque el dolor haya cesado, sino porque la obediencia ha sido cumplida. Los resultados no siempre serán inmediatos. A veces obedecer parecerá inútil. Otras veces serás cuestionado por personas que no entienden tu entrega.
pero el fruto vendrá. Tal vez no en la forma que esperas, tal vez no en el tiempo que deseas, pero vendrá, porque Dios nunca se queda con lo que le das en obediencia. Mira a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y aún así obedecía. Servía con excelencia, honraba a Dios en cada etapa. ¿Vio resultados inmediatos? No, pero su obediencia lo posicionó para ser gobernador de Egipto, y cuando la oportunidad llegó, ya estaba preparado, en paz, con carácter, con madurez. Y si tu actual proceso no es un castigo, sino una preparación, y si esta etapa silenciosa es necesaria para que puedas cargar con el peso de lo que viene, obedecer sin ver resultado es como construir una casa sobre roca. Tarda más. No se ve tan rápido, pero cuando llega la tormenta, permanece, porque fue hecha con fundamento. Y tu obediencia es eso, fundamento sólido. Paz no es el premio final, es el regalo inmediato, y viene a ti cada vez que dices, sí, Señor, aún sin entenderlo todo. Es el consuelo que abraza tu alma cuando el cielo parece callar. Es la confirmación que no siempre viene en forma de milagro, sino en forma de quietud interior. No te canses de obedecer, no cedas a la presión de los resultados visibles, porque el que obedece, aunque parezca que no avanza, ya ha ganado. Ha vencido al miedo, ha vencido al orgullo, ha vencido a la duda, y esa victoria silenciosa es la antesala de una gloria que aún no se ha manifestado, pero que está en camino. Mantente firme, porque el fruto de la obediencia tal vez tarde en aparecer, pero la paz que la acompaña ya es una señal de que Dios está contigo. Número 11. El Espíritu Santo guía, pero no obliga. Dios es profundamente respetuoso con tu libertad. Él no grita, no empuja, no manipula. Su Espíritu Santo habla, susurra, guía, pero nunca fuerza, nunca impone. El reino de Dios no se edifica con coerción, sino con decisión voluntaria. Es tu corazón, rendido y dispuesto, el que abre la puerta a lo sobrenatural. El Espíritu Santo es como una brújula interna. Señala la dirección correcta, pero tú decides si la sigues o no. Él puede estar mostrándote desde hace tiempo ese paso que debes dar, esa conversación que necesitas tener, esa renuncia que se ha hecho inevitable, pero nunca te forzará. Él convence, pero no controla, porque donde hay amor verdadero hay libertad, y Dios quiere tu obediencia no por obligación, sino por amor. ¿Has sentido esa inquietud que no te deja en paz, como una voz suave que vuelve una y otra vez? Ese impulso interno que sabes que no nace de ti, pero que has estado ignorando. Ese es el Espíritu hablándote, no para atormentarte, sino para guiarte hacia lo mejor. Porque aunque tu carne luche, Él siempre buscará conducirte a la verdad. Su función no es simplemente consolarte, sino dirigirte, protegerte, formarte, pero necesitas afinar tu oído. Porque muchas veces su voz se ahoga entre el ruido de tus temores, tus planes, tus urgencias. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No dice que te obligará, dice que te guiará. Guiar implica compañía, paciencia, dirección constante, pero también requiere que tú te muevas. El guía no puede caminar por ti, solo puede mostrarte el camino. En el ámbito de la neurociencia, se ha demostrado que la conciencia humana responde con mayor apertura al cambio cuando la orientación viene sin presión directa. El cambio voluntario tiene efectos más duraderos. Lo mismo ocurre en lo espiritual. La obediencia nacida de convicción profunda transforma más que aquella impuesta por miedo o presión externa. Mira a Felipe en el libro de los Hechos. El Espíritu le dijo, acércate a ese carro y júntate a él. No fue un mandato ruidoso, fue una guía. Felipe obedeció,
y terminó compartiendo el Evangelio con un alto funcionario etíope. El resultado: el reino se extendió más allá de lo que Felipe jamás imaginó. Todo por seguir una instrucción suave, pero precisa. También puedes ver lo contrario en la historia de Saúl. Él recibió instrucciones claras a través del profeta Samuel, pero eligió obedecer parcialmente, justificó, racionalizó, disimuló. Y aunque parecía obediencia, no lo era, porque la verdadera obediencia no elige qué parte seguir. Y por ignorar la guía divina, perdió el favor. No porque Dios lo odiara, sino porque Él cerró sus oídos. Porque desobedecer es, en esencia, desconectarse del Espíritu. ¿Y tú? ¿Estás obedeciendo a medias o estás dispuesto a rendirte por completo? ¿Estás esperando una voz más fuerte o estás afinando tu oído para lo que el Espíritu ya te ha estado diciendo? El Espíritu Santo es como el viento. No lo ves, pero sientes su dirección. Como una llama, si la ignoras, puede apagarse. Pero si la cuidas, arderá con más fuerza. Cada vez que obedeces, aunque sea en algo pequeño, estás avivando esa llama. Estás diciendo: Espíritu Santo, puedes confiar en mí. Habla, que tu siervo escucha. Y ese es el corazón del creyente maduro. No obedece por temor a perder algo, obedece porque ha entendido que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y en esa libertad, Él elige decir sí. El Espíritu Santo no necesita manipularte. Él tiene algo mejor: tu amor. Y cuando lo amas de verdad, obedecer deja de ser un peso y se convierte en un privilegio. No por obligación, sino por honra. No porque tengas que hacerlo, sino porque no querrías caminar de otra forma. Así que hoy, escucha esa voz, esa dirección que has sentido en tu espíritu más de una vez. No la silencies más, no la racionalices, no la negocies. Obedece, porque donde tú solo ves una instrucción sencilla, el Espíritu ya está viendo un futuro glorioso. Y si decides seguirlo, aunque no sepas todo, entrarás en una dimensión de paz, propósito y presencia que solo se revela a los que se rinden sin resistencia. Número 12. Camina y verás lo que ahora no puedes imaginar. Hay momentos en la vida en los que todo parece bloqueado. Caminas y no ves progreso. Oras y no sientes respuesta. Miras al cielo y lo encuentras en silencio. Pero en medio de ese aparente estancamiento, Dios sigue susurrando una instrucción sencilla, pero poderosa. Camina, porque en el reino de Dios el avance no se mide por lo que ves, sino por lo que obedeces. Lo que hoy no puedes imaginar ya ha sido preparado. Pero ese terreno solo se revela a los que avanzan, no a los que se detienen a esperar una señal más. Hay caminos que solo se abren cuando el pie pisa el suelo, como los sacerdotes que llevaron el arca del pacto y caminaron hacia el Jordán. El río no se detuvo desde lejos. Solo cuando los pies tocaron el agua, el milagro ocurrió. No antes. No desde la comodidad, no con certezas, sino con obediencia. ¿Y si hay una provisión preparada para ti que nunca has visto porque no te has atrevido a dar el paso? ¿Y si estás esperando ver para creer cuando el cielo te pide creer para ver? Camina, aunque tengas miedo, aunque parezca que todo está igual, porque el que camina en obediencia activa promesas invisibles. Es como un puente que se va construyendo mientras lo cruzas. No lo ves completo desde el inicio, pero cada paso revela el siguiente tramo. Mira a Abraham. Dios le prometió una descendencia incontable cuando ni siquiera tenía un hijo. Le pidió caminar por una tierra desconocida y cada paso era un acto profético. Esto será tuyo, aunque no lo entendía, aunque no tenía cómo comprobarlo. Cada pisada era un pacto. La obediencia tiene una forma misteriosa de desbloquear dimensiones que están ocultas a simple vista. Es como si el cielo dijera: te mostraré más cuando decidas confiar más,
porque Dios no se revela a la pasividad, sino a la acción, al corazón que se mueve, aunque no tenga todas las respuestas. La física cuántica afirma que ciertas posibilidades solo se manifiestan cuando alguien las observa o las activa. Espiritualmente ocurre algo similar. Hay promesas que solo se activan cuando das el paso que demuestra que las crees. No antes, no cuando estás seguro, sino cuando obedeces. ¿Cuántas respuestas están esperando tu primer paso? Y si lo que estás pidiendo a Dios, Él ya lo soltó, pero aún no has caminado lo suficiente para encontrarlo. Recuerda a los discípulos camino a Emaús. Iban tristes, confundidos, creyendo que todo había terminado, pero mientras caminaban, Jesús se les acercó. No se quedaron en casa a esperar, caminaron, y en el camino, sin saberlo, se encontraron con el resucitado. Camina, porque al caminar, tu fe madura, tu carácter se forma, tu discernimiento se afina, tu espíritu se fortalece, y cuando mires atrás, entenderás que cada paso, incluso los más duros, estaban cargados de propósito. Obedecer es caminar cuando todo dice detente, es avanzar cuando otros retroceden, es creer que, aunque el mar no se haya abierto aún, el suelo firme llegará, porque Dios no falla. Él honra a quienes se mueven por su palabra. Y si hoy sientes que tu vida está en pausa, dale al cielo tu sí. No necesitas verlo todo, solo necesitas moverte, porque lo que ahora no puedes imaginar, ese milagro, esa promesa, esa restauración, esa puerta, está más cerca de lo que piensas, pero está en el camino, no en la espera. Camina, aunque no entiendas, camina, aunque llores, camina, porque del otro lado de la obediencia está el cumplimiento y es más glorioso de lo que podrías haber soñado. Llegaste hasta el final y eso no es un detalle menor, es una señal, una marca de los que verdaderamente tienen hambre de Dios. Porque solo unos pocos, en medio de un mundo ruidoso y acelerado, deciden quedarse hasta el final de un mensaje como este. Eso revela algo poderoso sobre ti. Tienes sed de la verdad, anhelo de transformación y una disposición que pocos tienen, la de obedecer. Y hoy quiero honrarte por eso, no con halagos vacíos, sino con una palabra espiritual. Tu obediencia no pasará desapercibida en el cielo. El Señor ha visto tu constancia, tu corazón abierto, tu disposición a escuchar incluso cuando duele, incluso cuando incomoda. Has demostrado que no eres parte de la multitud que solo busca milagros instantáneos, sino de ese remanente fiel que quiere vivir según el corazón de Dios. Este no fue un video más, fue un altar de encuentro. Una habitación espiritual donde el Espíritu Santo te habló de cosas que otros no ven, de batallas internas que llevas peleando en silencio, de decisiones que vienes postergando, de caminos que se abrirán solo si obedeces. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Ve a los comentarios y escribe con tus propias manos, como acto de fe y de rendición total ante el Señor, esta frase: obedecí con fe y vi lo imposible abrirse. Sí, escríbelo aunque aún no hayas visto el milagro con tus ojos, porque estás declarando en fe que viene en camino. Escribe esa frase como testimonio, como decreto profético, como marca espiritual de que tú estuviste aquí hasta el final y saliste transformado. Esa frase me permitirá saber quiénes son los valientes, los persistentes, los que no abandonan a la mitad, los que dicen, Dios habló y yo estoy listo para responder. Quiero leer tus palabras, quiero orar por tu nombre. Quiero que sepas que aquí, en esta comunidad, no eres un número más, eres un elegido. También te voy a pedir, con amor pero con firmeza espiritual, que compartas este video. No lo hagas por el canal. Hazlo por aquellos que están a punto de rendirse, por los que lloran en silencio,
por los que están cansados de orar sin respuestas, porque tú nunca sabes en qué momento una simple publicación tuya puede ser la chispa que salve una vida. Recuerda, compartir la palabra es obedecer la gran comisión. Jesús no te pide que sepas predicar como un teólogo, te pide que uses lo que tienes. Y hoy tienes un video cargado de revelación, verdad y esperanza. ¿Vas a guardarlo solo para ti? Y si aún no te has suscrito, déjame preguntarte, ¿hasta cuándo vas a postergar este paso de compromiso? Este canal no es entretenimiento, es un refugio espiritual, es iglesia para los que no tienen un templo, es alimento para los que están ayunando de amor, es consuelo para los que ya no pueden más. Aquí no vienes solo a ver videos, vienes a encontrarte con una verdad que sacude, que sana, que transforma. Suscribirte no es una decisión técnica, es una declaración. Este contenido me edifica y quiero más. Es decirle al cielo, quiero seguir escuchando, quiero seguir creciendo, quiero seguir obedeciendo. Y si ya estás suscrito, gracias. Eres parte viva de este altar. Tu fidelidad, tus comentarios, tus oraciones son parte del fuego que mantiene este ministerio encendido. Cada visualización, cada me gusta, cada frase que compartes es parte de la expansión del reino. Porque sí, esto también es ministerio. Esta pantalla es un púlpito, este mensaje es semilla, y tú eres tierra fértil. Ahora no te vayas aún, te ruego algo con el corazón abierto, quédate un momento más, deja que la música que sigue te arrope, cierra tus ojos, silencia tu mente y habla con Dios. Dile lo que sientes, agradécele por lo que reveló hoy, entrégale tus miedos, tus dudas, tus decisiones, dile, aquí estoy, Señor, háblame más, guíame, obedeceré aunque me cueste, porque confío en ti. No cortes la conexión espiritual que se ha formado. Deja que el Espíritu complete su obra en ti. A veces lo más importante ocurre en los últimos minutos de quietud. No lo interrumpas, porque hoy comprendiste una verdad eterna. Tu obediencia es la llave. Y ahora que tienes esa llave, Dios abrirá puertas que hasta hoy habían estado cerradas, porque Él honra a los que le escuchan, pero camina con los que le obedecen. Que el favor del Señor te acompañe. Hasta el próximo encuentro, en este mismo altar.